8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voces por la Democracia. Lo invitamos a un diálogo para hablar de estos temas de coyuntura. En marcha la consulta popular. Hay observaciones del CNE que ha investigado denuncias de presunto mal uso del fondo partidario permanente de algunas organizaciones políticas. El presupuesto para las elecciones que se quejan las autoridades del CNE, pero quisiera empezar este diálogo con el pronunciamiento que conocimos anoche del Procurador General del Estado, el doctor Juan Carlos Larrea, respecto de una consulta que le hiciera el Consejo de Participación Ciudadana, si es que podía conformar o reconformar la Comisión Ciudadana de Selección para el Concurso de Méritos y Oposición de las renovaciones parciales del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Y la respuesta del procurador, voy a leer textualmente en su pronunciamiento, dice: se concluye que corresponde a dicho Consejo de Participación desarrollar los concursos a cargo de comisiones de selección integradas en la forma determinada en esa norma, a fin de realizar oportunamente la designación de las autoridades sin que el decurso de procesos electorales constituya excepción que impida el desarrollo de dicho procedimiento o configure intervención o interferencia en las competencias de la función electoral. Es decir, con esto se da luz verde para emprender y avanzar con la renovación del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Aguinaga, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia, a los ciudadanos que nos escuchan, que siguen con mucha atención a Radio Democracia y tu programa. Bueno, sí lo leí anoche, leí el pronunciamiento de la consulta del procurador. Me parece muy sensata la posición del Procurador General del Estado. Debe procederse a concurso, continuar el concurso ya ni siquiera de renovación, ya toca el concurso total, porque en noviembre de este año vencen todos los periodos de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Pero aprovecho también para indicarle a la ciudadanía, a la opinión pública, que cuando hablan de interferencia del proceso electoral, se les ocurre meterle todo, ¿no? Se confunde asignación presupuestaria, entrega de recursos con interferencia electoral, concurso para designar miembros del Consejo Nacional Electoral con interferencia. ¿Qué tiene que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Es evidente que ya tiene un exceso de protecciones la autoridad electoral, administrativa y judicial en el Código de la Democracia. Por ejemplo, no pueden ser enjuiciados políticamente mientras estén en concurso, lo cual es un absurdo, porque pueden cometer barbaridades, arbitrariedades, y deberían ser sometidas, como toda autoridad, gozando obviamente del fuero, al escrutinio y al juzgamiento de los órganos políticos y jurisdiccionales. Así debería ser. Sin embargo, aquí se les protege esa reforma del 3 de febrero del 2020 que les blindó. Dijeron, vamos a blindar a nuestros delegados en el Consejo Nacional de la Electoral. Y eso sucedió. Entonces, a mí me parece que el pronunciamiento del procurador es un pronunciamiento muy sensato. Deben presentarse a este concurso los mejores ecuatorianos y ecuatorianas con mayores conocimientos y no dependencia de carácter política. Porque el problema del órgano electoral es justamente eso, la dependencia de las élites. Cuando dependen de órdenes de las élites, y sería fatal que dependan de mafias o de estructuras narcodelictivas o narcopolíticas, ahí comienza el deterioro de la institución electoral. Por eso es necesario que se convoque a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas para que puedan integrar con conocimientos. Porque el otro problema que tiene es, si bien es cierto, los requisitos son muy leves, por eso es que, como Voces por la Democracia, una de las propuestas que nosotros tenemos es la reestructuración de la gobernación electoral, que no sean 5, que sean 7 miembros, que la integración sea mixta,
4 independientes, 3 de origen partidario. Pero bueno, hoy nos toca lidiar con esta constitución que ya vamos a los 16 años de estar lidiando con esta norma constitucional que nos ha traído más problemas, la Constitución de Montecristi, que soluciones a los problemas de gobernabilidad democrática. Doctor Aguinaga, esto implica con el pronunciamiento del procurador que debe empezarse un nuevo concurso, empezar de cero para la renovación del CNE o reemprender lo que se ha suspendido en varias veces por inconvenientes que ha habido en el camino y obstrucciones. Bueno, realmente a través del uso abusivo de las acciones de garantías constitucionales, de las acciones de protección, de los habeas, etcétera. El concurso anterior tuvo unos altos y bajos respecto a esta interferencia. Ahí sí hay interferencia. Les cuenta, ahí sí interferencia en los procesos de designación. Lo que pasa es que no tiene esta misma protección el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y estaba un concurso en marcha. Creo que ese concurso, no tengo conocimiento del último estado del concurso, pero parecería ser que volverían a cero, desde foja cero nuevamente, pero además hay que convocar al concurso los otros 3. Entonces, bien podría ser que se convoque al concurso para que integren los 5 y ojalá se respeten los periodos, porque el otro problema es que han existido también pronunciamientos del procurador en la cual les ha permitido prorrogarse en sus funciones mientras no sean legalmente reemplazados, cuando lo que debería operar es que cumple el periodo y ahí termina su mandato. Si no ha estado designado, para eso hay un alterno, un suplente que le reemplace hasta que pueda un concurso o el sistema de nominación y designación culminar. Pero es urgente. El país requiere de que este concurso se active porque además la sociedad civil, la ciudadanía, los actores mismos políticos ya no le tienen confianza a la actual configuración del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el refrescar este organismo puede servir para ojalá, darle una mayor confianza, a pesar que los problemas no están en integración de los 5 miembros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, los problemas vienen de antiguo, en la estructuración técnica que tiene el Consejo Nacional Electoral, en que obviamente ahora hay una camada nuevas de burócratas electorales que hay que establecer unos procesos de auditoría, de selección, de calificación de su calidad, porque muchos, o la mayoría, devienen de un respaldo de carácter político, y ese es el problema que tiene la entidad, que debería ser técnica y se convierten en nominaciones de carácter partidario o político. Con este dictamen del procurador de fecha lunes 11 de marzo, más allá de la consulta popular en marcha, más allá de las elecciones legislativas y presidenciales del 2025, ahora sí, el Consejo de Participación debe continuar al margen de lo que sucede en esos procesos, continuar con la renovación total del CNE y del contencioso electoral. Sí, efectivamente, esa es la obligación que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reactivar estos concursos en forma inmediata, de tal suerte que se presenten ecuatorianos y ecuatorianas con las mejores credenciales para administrar y hacer los cambios que requiere el sistema electoral, el sistema de financiación de la política, el sistema de controles. No hay controles en los procesos electorales y al no existir controles vienen los abusos de todo tipo y viene la permisividad para que personas, tanto naturales como jurídicas, que actúan al margen de la ley, por de hecho, o
que actúan sin el amparo normativo, se enquisten en las organizaciones políticas, en estructuras de poder, en los aparatos burocráticos. Entonces ahí viene la relación justicia, narcopolítica, corrupción, mafias, etcétera, que yo creo que el Ecuador requiere un cambio de esta figura que no se le puede llamar sistema de partidos en el Ecuador porque no existe. No hay las condiciones, no reúne las características mínimas, esenciales para hablar de un sistema de partidos políticos. Son más bien empresas de tipo electorero, circunstanciales. Por eso se habla de partidos de alquiler, partidos de papel. Son muy pocas las organizaciones políticas de las casi 300 que están constituidas que tienen una actividad realmente partidaria, política, que hay formación, educación, todas carentes de democracia interna. No hay una que tenga, que diga, no, yo soy la excepción. Entonces, hay que rehacer este sistema. En el 2008 nos vendieron este nuevo sistema hablando mal de la partidocracia, diciendo que la partidocracia, que el pacto del político, que han pasado 16 años y ¿qué ha pasado? Más de lo mismo o peor de lo mismo. Entonces, creo que debemos todos hacer fuerza desde afuera, desde adentro, desde el sector público, privado, para empujar una reingeniería total e integral de los partidos políticos en el Ecuador. A propósito de lo que usted señala, doctor Carlos Aguinaga, de la necesidad de controles en procesos electorales, lo que vivimos en cada proceso, ¿dónde están los controles del financiamiento de las campañas que incluso se presume han venido recursos ilícitos en las campañas que no se puede controlar? Y esta dinámica sigue y no hay autoridad que pueda controlar esto, ni hay informes, no se rinde informes. Tiene razón Miguel al hacer esta observación. Y voy a poner otro ejemplo de la Constitución de Montecristi, de la del 2008. Nos vendieron el humo en el 2008, que las campañas eran financiadas por los grandes grupos económicos y que por eso hay que regular la campaña y que la promoción pagará el Estado. Y dijeron, radio, prensa, televisión y vallas, solo puede contratarse el Estado y nadie más. Mal regulado, de poco o nada, nunca hubieron épocas en que hubo excesos de promoción electoral, ¿no es cierto? Pero en la mayoría cortado. Pero hoy las campañas ya no es en televisión, ya la gente no ve mucha televisión, peor prensa escrita. Algo, bueno, radio sí tiene incidencia, pero las campañas están en redes sociales que les excluyeron expresamente los legisladores el 3 de febrero del 2020, las plataformas informáticas, YouTube, las redes sociales, Telegram, TikTok, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, todos ellos, que cuestan cientos de miles de dólares. ¿Quién paga? No sabemos quién paga. Pero sí, el Estado dice, no, yo tengo que darle para la promoción electoral, para radio, prensa y televisión. Esto ya está totalmente desequilibrado. O sea, no tiene ningún sentido este sistema, porque ya no tiene la importancia. Hubo una importancia por estrategia política para controlar a los partidos en esa época. Pero hoy no. ¿Quiénes llegan al poder? Llegan al poder los que utilizan su dinero, campañas millonarias, respaldos económicos fuertes, respaldos económicos ilegales, ¿no es cierto? Manejo del dinero en la política. ¿Y la autoridad dónde está? ¿Dónde ha controlado eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha tenido la idea siquiera de regular, reglamentar? Pues tiene la facultad de reglamentación, de acuerdo con la Constitución. Entonces puede controlar la propaganda y promoción electoral, regulando, reglamentando. ¿Cuándo lo ha hecho? Nunca. ¿Qué es lo que dicen? Es que la ley no dice nada. No podemos regular. O sea, aquí es falta de inteligencia.
no solo emocional, falta de voluntad para regular los controles adecuados al proceso electoral, para darles condiciones de equilibrio en una campaña electoral, condiciones de equilibrio en el control, en la participación. Vean lo que acaba de pasar con el alcalde de Quito. ¿Por qué? No hay controles. ¿Por qué además? Porque no hay regulaciones adecuadas. O sea, si yo voy a participar y no tengo el respaldo de una organización política que tiene alcaldes y prefectos, estoy en desventaja con aquel que sí tiene ese respaldo. Entonces, yo a la autoridad pública, nacional, seccional, debo prohibirle expresamente ciertos actos y decirle: usted no puede hacer A, B, C, D, F. ¿Por qué? Usted fue electo, porque usted ejerce un cargo público, porque usted tiene un respaldo. En cambio, al pobre ciudadano común está tratando de llegar al tema y que no tiene eso, se le da otros tipos de oportunidades. Eso se llama equilibrar las condiciones de equidad en la participación política. Claro, ¿acaso, a propósito de eso, que es muy importante lo que usted señala, doctor Carlos de Aguinaga, la ley electoral no prohíbe el uso de recursos públicos en una campaña, porque a raíz del caso que usted cita en esta capital y la decisión del contencioso electoral, el prófugo en Bélgica reivindica: ¿cómo es posible que se quiera prohibir que participen en la próxima campaña los electos, los que están en funciones, alcaldes y prefectos? Es decir, esto no desvirtúa todo lo que la propia ley hicieron aprobar. Bueno, el tema es que cuando estaban en el poder, ahí sí se prohibía al contrario, no había cómo hacerlo. Y eso hay que recordar y revisar qué es lo que pasó. Pero cuando ya no están en el poder y quieren regresar al poder, estas teorías que fueron implementadas en esa época, justamente hoy no les sirven. Entonces, ¿cuál es el problema ahí, más allá de todo esto de ser el alcalde de Quito, lo que sea? Cualquier alcalde, porque además han habido alcaldes, prefectos en otras regiones del país que no han tenido los controles adecuados y que ha habido este tipo de exceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está permitiendo eso? O sea, aquí hay un incumplimiento de deberes de parte de la autoridad administrativa electoral, del Consejo Nacional Electoral, sí. Y también, obviamente, hay que mirar el tema de justicia electoral, el tema, ¿para qué ponen esto de acción popular o denuncia pública, no es cierto, en el código? ¿Para qué está? O sea, dicen: no, es que la infracción electoral es solo por denuncia. Pues ningún ciudadano va a querer ir a denunciarle a su alcalde o a su prefecto. Entonces, el tema tiene que cambiar, tiene que ser de oficio, los controles. Debe haber fiscales electorales en cada provincia, ¿no? Especializados, fiscales electorales, parte de la estructura electoral, para que justamente persigan el cometimiento de infracciones en financiamiento de la política, en participación, en violación a la promoción. Debe haber regulaciones adecuadas, porque hay que regularles a todos. A propósito de, no solo del caso que se está comentando el alcalde de Quito, sino en todos los alcaldes y prefectos del país, de todas las autoridades. Y si no hay regulaciones sensatas y adecuadas que equilibren estas condiciones, ¿no es cierto? Obviamente va a haber los abusos, siempre va a haber los abusos. ¿Y quién tiene una estructura política con 30, 40, 50, 60 alcaldes? Debe tener mayor control de parte de la autoridad. Pero la autoridad le tiembla, no son capaces de controlar, peor de regular. Doctor Aguinaga, otro tema que está en ciernes se relaciona con las investigaciones de presuntos malos manejos del fondo partidario permanente de algunas organizaciones y movimientos políticos. ¿Qué hacer con ello? A ver, este sistema de asignación de recursos a las organizaciones políticas también es un sistema que hace rato requería una reforma profunda, es parte del título de partidos políticos, el régimen inusual.
debería haber no solo control previo, debería haber control concurrente del dinero que se les entrega a las organizaciones políticas para ver en qué están invirtiendo, si están haciendo capacitación, si hay educación democrática, si están invirtiendo en la estructuración de la organización política, si hay funcionamiento permanente de sus estructuras de base, ¿no es cierto?, de sus directivas. Si no hay ese tipo de controles, y el control es posterior, y dice solo mándeme el balance, ¿no es cierto?, y los estados financieros, yo les pongo unas reglas ahí económicas y contables y tributarias. No hemos ganado nada, no hemos ganado nada porque yo hago con esa plata lo que me dé la gana, o disfrazo o dibujo, y al no tener este control concurrente de qué se invierte el recurso, vienen este tipo de problemas, este tipo de abusos, ¿no? Que es el caso que veo Partido de Sociedad Patriótica sancionado, no se le entrega sus recursos, alegan que algún tesorero se les llevó la plata. Bueno, es que aquí debe haber niveles de responsabilidad. No pueden haber tesoreros que manejen solos el dinero del Estado, que el Estado les entrega a las organizaciones políticas. Debe haberse doble firma, debe haber un control permanente. Y aquí voy a poner un ejemplo sencillín, que pongo tanto para el manejo de partidos como para el financiamiento de las campañas. Usted, Miguel, yo, en la ciudadanía que nos escucha, que tenemos una cuenta bancaria corriente o de ahorros, nuestra cuenta nos vigilan todos los días. Las transacciones se registran todos los días. Sabemos cuál es el gasto, sabemos cuál es el ingreso, sabemos cuándo facturamos, sabemos cuándo pagamos los impuestos al país, ¿no es cierto? En materia de manejo del partido, en materia de financiamiento de las campañas, debería ser igual. La cuenta corriente política debe ser controlada diariamente, no cada 15 días, no que me reporten la web. Por Dios, no hablamos. O sea, si se manejan millones de cuentas diariamente, debería el core bancario, ¿no es cierto?, pasarle al core bancario político y saber transparentar qué es lo que están haciendo las organizaciones políticas, ¿no? Y lo más difícil que es controlar es el dinero que les entregan los grupos ilícitos en forma efectiva, es decir, las maletas de dinero que les dan para la política, para los regalos, para comprar las conciencias. Eso es lo que hay que controlar. Eso no va a ingresar en la cuenta bancaria. Eso no ingresa. Entonces, para eso sirven los fiscales electorales, justamente para ir detectando la infiltración de este tipo de grupos en la política, la entrega de dinero, en qué gastan quién pagó los cantantes, quién pagó el montaje de los espectáculos, la movilización, los vehículos que se están movilizando. Es decir, para eso hay que controlar, hay que hacer una investigación de campo, hay que tener gente que realmente sepa hacer este tipo de cosas. Pero si esa gente que yo nomino es nominada por mi partido, por mi organización, por mi grupo político, por mí a ver, control, yo no lo voy a controlar, es el que me apadrinó. Entonces, el sistema está de patas caídas. Doctor Aguinaga, un tema final por ahora, ha habido un reclamo por la entrega de presupuesto para la consulta popular y referéndum del 21 de abril. ¿Cómo superar esto? Bueno, mucha gente está hablando de que hay interferencia al proceso electoral. No hay delito de interferencia al proceso electoral por la no asignación de recursos, no hay infracción, ni tampoco hay la capacidad del Consejo Nacional Electoral de destituir al ministro de Finanzas. Eso no es cierto. Están engañando a la opinión pública. El único que puede sancionar previa denuncia y un proceso donde se den las garantías del debido proceso es el Tribunal Contencioso Electoral. Lo único que puede existir, la única conducta que yo veo que puede existir es una infracción leve. Falta de colaboración con el proceso electoral que está tipificado.
como obligación de los servidores públicos. Sin embargo, de ello, yo creo que el ministro ha dicho que ya ha emitido 29 millones de certificación presupuestaria. Eso quiere decir que los desembolsos serán en las próximas horas y días. Faltan los recursos, según el Consejo Nacional Electoral, 31 millones para los 60, según el Ministerio de Finanzas dice debería ser unos 40. Mi criterio es que una consulta popular es fácil de organizar, es de los procesos más fáciles de organizar, no es complejo como una elección nacional o seccional, y debe estar en alrededor de 40 millones de dólares. Deberían sentarse a una mesa para ver en qué se puede ajustar. Hay dineros que no requieren que sean desembolsados inmediatamente, por ejemplo, el pago a las juntas receptoras del voto, ¿acaso les pagan mañana? Les pagan después de las elecciones, después de haber acudido, y obviamente hay este tema que siempre ha venido preocupando a los medios de comunicación, a las radios, a la prensa, formal o digital, la deuda que vienen acarreando el Estado por las promociones de elecciones pasadas, y hoy se va a sumar una más. Entonces, ahí debería haber un sistema mucho más dinámico de control de la promoción electoral. En vez de invertir en fierros, deberían invertir en plataformas tecnológicas para tener un control, un core político diario, inmediato, y saber todo lo que pasa en el proceso electoral. Y yo veo que gastan la plata en otras cosas. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro de Voz por la Democracia, la voz de la experiencia. Le volveremos a convocar para seguir hablando de estos temas. Carlos, muy amable. Gracias, Miguel. Un saludo cordial. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un